muy específicos. Por ejemplo, la terlipresina es un agonista selectivo del V1 y es la que se prefiere usar cuando hay hemorragia varicosa aguda. Normalmente el fármaco preferido es la octreotida. La octreotida es un análogo de la somatostatina y se utiliza para detener esas hemorragias también. La profilaxis de las hemorragias hemos hablado con los sangrados. Y el tratamiento de elección para estas hemorragias varicosas, pues es la ligadura con bandas endoscópicas. Se hace endoscopía y se aplican bandas elásticas para cerrar las venas sangrantes. Otro fármaco es la desmopresina, que también está presente en nuestro medio. Este fármaco se usa para el tratamiento de la diabetes insípida. Estos pacientes que pierden mucho líquido, entonces con una sustancia antidiurética se detiene la pérdida de líquidos. En la enuresis nocturna, la enuresis es la falta de control de esfínteres en la noche cuando se duerme y el paciente micciona involuntariamente. Entonces la desmopresina ayuda bastante para controlar este problema en estos pacientes. También la desmopresina actúa en enfermedades hematológicas como la enfermedad de von Willebrand, la hemofilia tipo A y en las hemorragias que son producidas por trombocitopenia inducida por heparina. Esto van a ver con el doctor Carlimontes cuando hablen de anticoagulación. Y estos son los famosos aciuréticos, los antagonistas de esta sustancia, de la vasopresina u hormona antidiurética. En realidad son nuevos, en nuestro medio no tenemos ninguno. Tenemos los antagonistas no selectivos que bloquean V1 y V2, como el conivaptan, y se usa por vía parenteral para los casos en los que hay síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, y normalmente se lo usa en casos de emergencia. Los selectivos que bloquean el receptor V2, como el mozarbatán, el tolvaptán, y especialmente el tolvaptán que se usa por vía oral y está indicado en pacientes con cirrosis. Es el más potente y se usa en estos síndromes de secreción inapropiada, especialmente en pacientes cirróticos, en los que primero se restringe la ingesta de agua. El paciente está perdiendo, ¿no? Es decir, él tiene un síndrome de secreción inapropiada. Se restringe el agua y luego se da el tolvaptan. Y se ha visto que en la enfermedad poliquística renal, además, el tolvaptan disminuye el tamaño de los quistes. Tienen efectos adversos, sí. La hiperglicemia, la hipopotasemia, no se olviden esto va generalmente asociado a la hipopotasemia con las hiperglicemias. Y el tolvaptan además produce hepatotoxicidad y esta es una macana de los pacientes cirróticos en los que queremos utilizar estas sustancias, ¿no? La ventaja de estos medicamentos es que producen pérdida de agua sin solutos, ¿no? Sin sodio. Y esto nos permite controlar la hiponatremia que se presenta en los pacientes cirróticos. Pero el problema es que el tolvaptan, por ejemplo, es hepatotóxico. Y no se puede administrar más de un mes porque a partir del mes vamos a tener hepatotoxicidad cada vez mayor. Bueno, y con esto habríamos terminado el tema de los diuréticos. Quizás para la manera de, así, a grosso modo decir,
El edema pulmonar con insuficiencia cardíaca, no se olviden el fármaco de elección, la furosemida. En pacientes con cirrosis hepática, la espironolactona y en el edema cerebral el mannitol. Bien, ahora vamos a empezar con el tema de la angina de pecho, los antianginosos. ¿Ya? Voy a compartir con ustedes otro archivo. Eh, Bien. Entonces, vamos a hablar de la enfermedad arterial coronaria. En general, la angina de pecho en realidad es un síntoma, es el dolor torácico retroesternal que se produce pues por la oclusión o disminución del flujo coronario. Algunas veces esta enfermedad arterial coronaria es asintomática. Esta parte clínica la voy a pasar relativamente rápida porque no tiene que ver tiene que ver con la selección de fármacos y demás, pero no es tema de la materia enseñar la clínica en detalle. Otras veces se presenta como una isquemia miocárdica, que es un síndrome coronario agudo, y otras veces ya llega con isquemia miocárdica o con infarto del miocardio. La fisiopatología de este problema es que cuando hay insuficiente oxígeno, las células pasan a un metabolismo anaeróbico. Se forma ácido láctico y las células alteran su función. Entonces, a nivel cardíaco, se va a producir un dolor por falta de suplemento de oxígeno. Normalmente lo que encontramos en estas arterias son placas ateromatosas que disminuyen el flujo. Y nosotros lo que pretendemos desde el punto de vista terapéutico es disminuir las demandas de oxígeno del corazón y suplementar más oxígeno a través de la vasodilatación. Normalmente las estrategias terapéuticas abarcan ambas cosas. La etiología en el 99% de las veces es por placas de ateromas. O sea, la arterioesclerosis es la causa en el 99% de los casos. Ahora, otras causas son estenos de la aorta, cardiopatía hipertróficas, arteritis, que en los medios son poco comunes, ¿no? Estas arteritis. Normalmente la angina de pecho la clasificamos en tres grandes grupos. La estable, que esta es causada por esta arterioesclerosis, placas ateromatosas, una disminución del flujo sanguíneo, menos suplemento de oxígeno y mayor demanda. Entonces, esto va a ocasionar dolor por isquemia. La vasoespástica, que es en pacientes sin lesiones a veces previas, hay una vasoconstricción y un cuadro súbito de isquemia que puede terminar con un infarto y una muerte del paciente también. Y la inestable es una que antes era estable, que tiene placas, pero que la placa se rompe y obstruye, y a veces a momentos más y otros menos, o está asociada con un coágulo, además de la placa. Entonces, normalmente cuando se rompe la placa hay más riesgo de trombosis, ahí es donde se puede formar el coágulo. Y normalmente este cuadro de angina inestable se parece mucho a los infartos de miocardio sin elevación del ST. A esto se llama síndrome coronario agudo. Entonces, la angina estable está más común. Es producida por arteriosclerosis, ¿no? Donde
más del 70% de la arteria coronaria está tapada, está bloqueada por una placa. Ahora hemos dicho que hay otras condiciones como la cardiomiopatía hipertrófica que tienen origen genético. Y cuando el corazón está bombeando contra presiones altas en el sistema mayor, en la circulación mayor, cuando el ventrículo izquierdo está bombeando contra una resistencia, una postcarga incrementada, la estenosis aórtica o la hipertensión arterial. Entonces, no hay un buen flujo sanguíneo. El miocardio se engrosa, hay una hipertrofia del ventrículo, requiere más oxígeno y menos demanda, y la angina puede estar presente en esos pacientes. Normalmente, el dolor es retroesternal, de tipo opresivo. Esto se debe normalmente que el paciente ha incrementado sus demandas, el equilibrio, el balance, puesto a un nivel inferior, de pronto se desequilibra por una demanda que el paciente impone, ya sea por ejercicio, por enfermedad, etcétera, pero hay una demanda mayor de oxígeno. Entonces, la isquemia hace que se liberen sustancias como la adenosina, la bradykinin, etcétera, que van a producir el dolor. La isquemia normalmente es subendocárdica. El vaso sanguíneo que está a nivel del epicardio, que está con la placa, disminuye el flujo y la zona que más sufre es la zona subendocárdica, que va a recibir obviamente un flujo más reducido de sangre. La inestable, a diferencia del otro, bueno, la isquemia también va a ser subendocárdica. Aquí, además de la placa, hay un coágulo, hay un trombo, ¿no? Y esta angina inestable puede presentarse en el ejercicio, con el estrés, incluso en el reposo. No necesariamente los pacientes tienen una relación con el caminar, el hacer algún deporte. Esta angina inestable, podríamos decir que es una emergencia, es decir, el tejido cardíaco está vivo, pero si esto evoluciona, vamos a ir a una necrosis, a un infarto miocardio. La vasoespástica es un cuadro en el que hay un espasmo, el mecanismo no es muy claro, ¿no? Antes se lo llamaba síndrome X, porque la gente moría con infarto y en la autopsia no se encontraba trombos ni placas atraumatosas a veces. Entonces se suponía que hay un espasmo para que se produzca tamaña necrosis en el miocardio. El daño generalmente es, como se cierra el vaso, es transmural. Todas las capas del miocardio, desde el miocardio, endocardio y epicardio o pericardio están lesionadas. La diferencia entre estos tres cuadros, pues, es que son reversibles, ¿sí? La lesión no es permanente cuando se lo maneja de manera adecuada. En la reversible normalmente puede haber depresión en ambos. En estable e inestable puede haber una depresión del segmento ST. Esto indica una isquemia subendotelial, como les he mostrado. Y en algunos casos, cuando encontramos una elevación del segmento ST, no una depresión, nos está hablando de que hay una isquemia transmural. Y estos cuadros son los más críticos. Esta angina de vasoespástica, también llamada de Prince-Metal. Las tres funcionan muy bien cuando se usan vasodilatadores como la nitroglicerina. ¿Qué factores de riesgo existen para que un paciente tenga angina? La hiperlipidemia, ¿no? Especialmente con los colesteroles de baja densidad, el tabaquismo, la hipertensión arterial, por eso es que nosotros nos esforzamos en manejar estas patologías que
finalmente desencadenan otras cardiovasculares que son ya más complejas y están indicando una evolución de años de una enfermedad como la hipertensión, que puede llevar a la angina de pecho, a la insuficiencia cardíaca. La diabetes mellitus, igual, enfermedades crónicas que son factores de riesgo para otras enfermedades. La homocistinemia, y la obesidad de la parte superior del cuerpo, con un estilo de vida sedentario. Otros factores contribuyentes son la terapia hormonal, que generalmente sucede con la gente vieja, el alcoholismo y las personas que tienen la personalidad tipo A, que seguramente lo han estudiado ustedes en medicina psicológica, esos individuos que tienen una personalidad muy rígida, inflexibles, difíciles de tratar, agresivos, compulsivos, autoritarios, estas personas son las que tienen con más probabilidad angina de pecho y el infarto del miocardio. Desde el punto de vista terapéutico, pues nosotros no podemos controlar algunos factores de riesgo. El sexo, la herencia, la raza, la edad, son cosas biológicas inevitables. Nosotros vamos a dirigir nuestros esfuerzos a controlar situaciones modificables como la hipertensión arterial, las dislipidemias, el tabaquismo, la actividad física, la obesidad, la diabetes y el estrés y el enojo, que en mucha gente en épocas actuales está pues como pandemia. La pandemia del COVID ha llevado a muchos problemas de, de enojo, de frustración, ¿no? De estrés por las restricciones que hemos tenido y la economía que mundialmente ha decaído. Entonces los problemas cardíacos se van incrementando con este tipo de problemas. Normalmente el dolor torácico no dura más de entre medio ¿no? a 30 segundos, es decir, entre 0,5 a 30 minutos. O sea, son dolores fugaces o pueden durar hasta 30 minutos. Y normalmente están asociados con factores que precipitan esto. No son factores de riesgo, sino precipitan normalmente por un incremento de las demandas de oxígeno, como son el ejercicio, el esfuerzo, sobre todo estos esfuerzos que involucran el uso de las extremidades superiores por encima de la cabeza. La gente que está trabajando con las manos hacia arriba, estas son las que más probablemente presenten el cuadro. Ambientes fríos, caminar contra el viento. Bueno, en nuestro medio no hay mucho de esto, pero en otros países los vientos son sumamente fuertes y a veces hasta impide caminar. Factores emocionales involucrados con el ejercicio físico, el susto, la ira, ¿no? Cuánta gente se infarta por susto o por rabia. Y el coito, no es nada extraño escuchar que sacan muertos de los moteles, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se infartan en el esfuerzo ese que implica el coito. Desde el punto de vista terapéutico posible, es decir, definir los objetivos, qué queremos lograr al tratar a un paciente entendiendo que la isquemia es el problema y hemos visto qué tipos de problemas pueden haber. Lo que se pretende es querer controlar los síntomas. Al paciente le podemos aliviar el dolor. Podemos restaurar la tolerancia al ejercicio y minimizar los efectos adversos del tratamiento, ¿no? Y obviamente prevenir la evolución hacia el infarto del miocardio. Algunos autores establecen objetivos a corto y largo plazo. Y a corto plazo, restablecer lo más antes posible el flujo sanguíneo. Esto para evitar el infarto o que continúe expandiéndose la oclusión.
Hay que prevenir que el paciente se muera y que presente complicaciones, ¿no? O que se vuelva a ocluir una arteria coronaria, y sobre todo el alivio de las molestias, porque el paciente tiene una sensación de muerte inminente, el dolor opresivo y la falta eh, de alivio de este dolor y la falta de oxígeno, la sensación de ahogo, de muerte, es lo que más le molesta. Y a largo plazo, pues hay que controlar los factores de riesgo, todas estas enfermedades, la prevención de otros eventos cardiovasculares y mejorar la calidad de vida al paciente. Obviamente que los objetivos técnicos, que seguramente el doctor Camino, que en las primeras clases les ha mencionado, que cuando hablamos de farmacoterapia razonada, hablamos de dos tipos de objetivos. Los objetivos técnicos, los que nos interesan a nosotros, y que no necesariamente tenemos que explicar al paciente si, bueno, nuestro objetivo es producir una vasodilatación coronaria, disminuir las demandas, no. Eso no le interesa al paciente. Al paciente le interesa que tú le digas que vas a prevenir complicaciones, que vas a evitar que se muera y que va a tener una calidad de vida aceptable. Porque todos pensamos que cuando el corazón tiene algún problema es mortal, ¿verdad? Ese es el pensamiento generalmente de la gente. Entonces, esos objetivos técnicos son para nosotros. Para el paciente son esos que les he mencionado, que vamos a evitar que se complique, eso, ¿cómo vamos a lograr? Logrando nuestros objetivos técnicos. Eso que estoy mencionando es, por ejemplo, vamos a mejorar el balance entre lo que es el suministro y la demanda de oxígeno. Hay algunas medidas que logran esto de tipo no farmacológico y otras farmacológicas. En lo no farmacológico, por ejemplo, el reposo y algunas veces el oxígeno suplementario. Antes, todo paciente que tenía dolor torácico tipo angina se le daba oxígeno. Ahora se recomienda isométricos, ¿no? Como caminar, bicicleta, nadar, este tipo de cosas. Y hay que recomendar esto al paciente, que no haga ningún ejercicio sin consultar con ustedes. Porque el paciente, ya estoy mejor, voy a ir a hacer tal cosa, y ahí es donde acaban o muertos o con un problema, ¿no? Y hay que ponerlo en un programa de actividad física. Y eso tienen que ustedes manejar con algunos ya coach que hay de actividad física en los pacientes que los manejan, controlando signos vitales y viendo que la cosa marche bien. La alimentación, pues la DASH, la mediterránea, creo que es la mejor. Ellos deben alimentarse con frutas, verduras, cereales, todas estas cosas. Y sobre todo, deben evitar las grasas
no saturadas, ¿verdad? Entonces, pescado, pollo, aceite de oliva, etcétera, son cosas importantes, y reducir la sal también y el alcohol. 2 vasos de vino, pero de tamaño normal, no, no esos melgarejos, porque es dentro de una botella de vino, ¿no? No café, la cafeína es vasoconstrictora. No hacer ejercicios después de las comidas. El manejo del estrés, técnicas de relajación, a veces hay que mandarlos al psicólogo, y esos ejercicios físicos isotónicos. Miren, estas cosas que estoy mencionando, y de aquí en adelante todos los docentes van a dar por sobreentendido seguramente, cuando hablen de medidas no farmacológicas, estamos hablando de medidas que van a coadyuvar a lograr el objetivo terapéutico. Todo esto que estoy mencionando es porque pueden ayudarnos a lograr el objetivo. Y hemos hablado de los objetivos a largo y corto plazo, y les he mencionado cuál es el objetivo técnico y los objetivos hacia el paciente. Normalmente cuando vemos un paciente que tiene angina de pecho, esto está en inglés, pero no lo quiero traducir, y está durando por lo menos 10 minutos esa angina de pecho, hay que rápidamente obtener un electrocardiograma. Y, como dice acá, si fuera posible, antes de llegar al hospital en una ambulancia, no si el paciente está con angina en la casa. Hay que obtener, llegado bien al hospital, los niveles de troponina cardíaca, que es actualmente la forma más confiable de diagnosticar el daño miocárdico, y monitorear permanentemente el segmento ST. Y las medidas inmediatas que deben tomarse, incluso prehospitalarmente, es aspirina, ya sea por dilución o masticables, entre 162 y... Estos son 2 de 81 miligramos. Normalmente los pacientes estos toman aspirina de 81 miligramos, que es la cardioaspirina. Y 2 tabletas de aspirina o 4, ¿no? Depende. Hay la de 325 que viene en una tableta también. Luego, nitroglicerina sublingual, generalmente ellos tienen. Y se puede dar hasta 3 dosis, ¿no? Por vía sublingual, hasta llegar al hospital, o dentro del hospital también se puede utilizar. Y el oxígeno, si es que la saturación, como les dije, está en menos de 90. Bien. Voy a llegar hasta acá. Mañana vamos a continuar y voy a, si puedo, terminar el tema de angina de pecho, para que la próxima semana nos dediquemos a la hipertensión arterial. Entonces, nos vemos mañana a las 7 menos cuarto, a los que quieran estar en la clase. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.